Muchas gracias por estarnos acompañando en una entrevista más para la revista Excelencia Empresarial. Tenemos un invitado, pues, de más increíble, ¿no? Una persona con una trayectoria muy importante dentro de su sector y de quien queremos aprender bastante en esta entrevista. Hoy estamos con Cristian Orduño, director de operaciones de Nulsec, y hoy vamos a estar platicando el tema de ciberseguridad en esta entrevista, por lo cual te agradezco muchísimo, Cristian, por tu tiempo y por todo el conocimiento que nos vas a poder compartir en esta entrevista. Gracias a ustedes, Marco, a la CAD y a toda su organización, a ese gran staff y sobre todo a esa misión y a ese propósito que tienen ustedes de llevar estos grandes temas a directivos, a la empresa y a todo el sector. Yo encantado de estar acá con ustedes, Marco. Muchísimas gracias, Cristian. Y exactamente, creo que platicar de ciertos temas que no son tan comunes o de temas que son de importancia en la vida empresarial, pues resulta interesante, ¿no? México es el segundo país con más ciberataques en Latinoamérica. Me parece que el primero lo ocupa Brasil. Esto según un estudio de Deloitte. Y de manera acrecentada, ¿no? Hemos tenido más ciberataques a partir de que empezó la pandemia. Y cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que hablar de ciberataques. Y estos dos conceptos cada vez son más escuchados. Pero ¿qué significan? ¿Qué significan estos dos conceptos? Ciberseguridad y ciberataques. Nos encantaría escucharlo de parte de un experto como tú, Cristian. Vamos abordando primero el tema de ciberseguridad. Vas a encontrar muchos conceptos, algunos más técnicos, otros menos técnicos. Para nosotros, en Nulsec y en otras empresas enfocadas en eso, en temas de ciberseguridad, nos gusta abordarlo desde tres directrices. Para nosotros la ciberseguridad es el conjunto de procedimientos, de actividades que haces en torno de la protección de la información, de los recursos y de la operación de una empresa o de una institución o de una organización, pero cuidando tres bloques, Marco. Uno es el bloque de las personas, el humano, el usuario, el que toma decisiones, el que también define la estrategia de la ciberseguridad. Son las personas, viendo desde el punto de vista usuario o desde el punto de vista experto en ciberseguridad o el que ofrece las soluciones de ciberseguridad. Ese es un bloque que compone a la ciberseguridad. El otro bloque son los procesos. No podemos tener personas capacitadas o no capacitadas, expertas o no en ciberseguridad, si las organizaciones, las instituciones, las empresas no tienen definidos los procesos por donde fluye su información y sobre todo donde van a implementar política de reglamentación, normatividad y estrategia de ciberseguridad. Entonces, llevamos dos bloques que componen la ciberseguridad: las personas, sean usuarias o sean parte de la solución, y los procesos que conlleva la misma ciberseguridad en una empresa en torno a la información y a la operación crítica. El tercer bloque, que es donde normalmente todos engloban a la ciberseguridad, erróneamente, Marco, es la tecnología. La tecnología es un tercer componente, muy valioso, claro, pero también lo son las personas y también lo son los procesos. Entonces, para nosotros ciberseguridad es el conjunto de esos tres grandes bloques: personas, procesos y tecnología. Y en tecnología, pues el campo es muy diverso, o sea, la ciberseguridad es multidominio, Marco. Hay tecnología para cubrir un aspecto de la ciberseguridad, tema infraestructura, tema red, tema software, etcétera. Pero hay otro dominio que se enfoca e involucra tema de awareness, administración de riesgos, recuperación de desastres, almacenamiento, backups de información segura. O sea, es muy diversa la ciberseguridad, pero en cualquiera de los enfoques que tú le des, deben de intervenir personas, deben de establecerse procesos y debe implementarse la tecnología correcta. Y pasando al tema de ciberataques, la voy a poner muy sencilla, Marco. Un ciberataque es cualquier ataque que hace un ciberdelincuente, el cibercrimen o alguien inquieto. La diversidad de ataques es muy grande. Ya son esas tácticas y esas técnicas, porque ojo, también del lado del cibercrimen hay expertos y hay muchos expertos. Entonces, ellos al decir un ciberataque es que usan de algún modo
lo ciber, la tecnología, y a partir de eso ejecutan sus ataques. Entonces, todo aquel ataque, desde lo más común que desgraciadamente está pasando, Marco, ahorita, que son las llamadas de extorsión, es un ciberataque. Están usando una tecnología de por medio, incluso para temas de hacking social, que es más un tema de ir persuadiendo, entendiendo el comportamiento de las personas o los usuarios para encontrar el momento ideal de atacarlos y ser más exitosos en sus ataques. Usan tecnología. Nos encontramos, ¿no?, con definiciones que de repente hacen tan complejo, ¿no? Un término que dices, no, pues no entendí, no, me quedé en donde empecé. Y yo creo que esta explicación de ambos términos creo que puede quedar mucho más claro, ¿no? ¿Qué son estos conceptos? Y sobre todo en la parte que nos platicabas de ciberseguridad, de estos tres conceptos, ¿no?, que conforman la ciberseguridad, creo que ahí entra la importancia, ¿no?, del sector empresarial de entender qué es, cómo pueden abordar la ciberseguridad. Y a partir de este entendimiento, ¿tú cómo consideras que una empresa debe de actuar ante estos retos? ¿En México estamos preparados para poder enfrentar el reto de la ciberseguridad y los ciberataques? ¿Qué le haría falta al sector empresarial para poder abordarlos y no cometer a lo mejor el error de solo creer que es la tecnología? El reto principal es un reto de conocimiento hacia el tema de ciberseguridad. En la parte empresarial, la mayoría de los empresarios estamos muy sumidos y muy inmersos, Marco, en nuestro día a día. Para la mayoría de los empresarios que deben de tomar una decisión en torno a esto, aún el día de hoy es un tema ajeno. Entonces, el reto principal que tenemos ahorita, los que estamos de este lado, buscando entregar soluciones, buscando minimizar la parte de la vulnerabilidad en los ataques, es más concientización en el tema de ciberseguridad. Este tema debe pasar a ser un tema cultural incluso dentro de las empresas. Entonces, hacia allá va el reto hoy en día, encontrar a esos empresarios que ya están viendo el tema, pero hay ese otro grande bloque, yo creo el más grande, que es el tema de la pyme, es el tema del empresario que conforma, pues, el universo mayor en México del sector empresarial, que la realidad, Marco, es que no se ha tomado una conciencia hacia la ciberseguridad. No encuentran cómo darle entrada al tema, ¿no? Pero es muy sencillo. O sea, dentro de tu empresa hay dos formas. Una, debe existir esa persona inquieta, Marco, que estos temas le llamen la atención. Y muchas veces no están ni siquiera en el departamento de TI. Puede ser un socio de la empresa o puede ser un director a lo mejor en tema de operaciones o alguien a lo mejor que está más del lado legal. Ya llevas ventaja. O sea, esa persona te va a ayudar a formar un comité, a ir dando conocimiento de los temas de ciberseguridad. Ya que logras ese sentido de conciencia y ese sentido de que la ciberseguridad debe tomarse en cuenta sí o sí en tu empresa, empiezas a manejarlo como un tema cultural, como un tema formativo, como un tema de educación, así como das cursos a tu capital humano del tema que tú quieras, es meter los temas también de ciberseguridad. O sea, ya que formas tu comité hacia adentro de tu empresa, ya que tienes esas personas que todos los días van a buscar que el tema de cultura en ciberseguridad se propague, es muy sencillo irlo implementando desde dirección, desde los dueños de la empresa, hasta de la persona que te atiende en recepción. Así es el tema, Marco. Sí, claro, concuerdo totalmente contigo. Por ejemplo, nosotros, ¿no?, en el área de marketing, ¿no?, pues de repente incluso hasta con cuestiones sencillas como las redes sociales, ¿no? Que cuántas veces no hemos visto que a una empresa le hackean su cuenta de redes sociales, ¿no? Que a veces creo que también depende, no tienen a veces incluso los protocolos necesarios, ¿no? A veces es gente incluso del propio equipo la que hackea las cuentas de redes sociales, ¿no? Entonces creo que también, como en todo, no se debe de tener una previsión y una planeación estratégica, ¿no?, de los riesgos posibles que hay en torno a los ciber, ¿no? Y a partir de ahí tener planes para saber qué hacer o qué no hacer
¿no? Ante este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto este caso que te decía de las redes sociales y que de repente dicen, ¿no?, que es el mismo community manager el que no quiere soltar por alguna u otra razón, ¿no?, la red social de la empresa, ¿no? Y hasta que no pasan 3, 4, 5 días y ya se hizo un caos, ¿no?, en la red social de esta empresa, ya se retoma el control, ¿no? Entonces, concuerdo totalmente, ¿no?, que todos tenemos que estar involucrados, todas las áreas, y tener un conocimiento. ¿Tú cómo verías la evolución también de la ciberseguridad y de los ciberataques? ¿Va en medida la ciberseguridad creciendo en complejidad con toda esta evolución? De hecho, la ciberseguridad es un tema transversal. O sea, independientemente del tipo de industria que eres, del sector en el que estás, del software que utilizas, de la tecnología implementada que tienes, de tu arquitectura de soluciones tecnológicas, de todo, la ciberseguridad es transversal. O sea, necesitas sí o sí la ciberseguridad porque un dato termina, valga la redundancia, en una base de datos. Una información termina digitalizada y toda esa información termina en un espacio, en una infraestructura, pero también en un espacio digital, Marco, que es vulnerable. Y siempre va a ser vulnerable de alguna manera. Entonces, esa sofisticación en las soluciones tecnológicas que tenemos hoy en día y que van a seguir sucediendo, todavía sobre las cripto, la inteligencia artificial y todo eso, viene mucho el tema también de la computación cuántica, que puede cambiar y revolucionar el cómo manejamos hoy en día la informática. La ciberseguridad, sí o sí, Marco, va en la misma progresión o incluso a veces un poco arriba de ese crecimiento del avance tecnológico, ¿no? La ciberseguridad donde entra es en cómo protejo que todo eso que estás haciendo en tecnología no sea vulnerado y no lo aproveche un cibercriminal. Ahí es donde entra, por eso te digo que es transversal. O sea, la tecnología que surja, porque van a surgir más, siempre van a necesitar ese eje transversal que es la ciberseguridad. Hay un reto muy importante en ciberseguridad y vuelvo al bloque 1, Marco, son las personas que estamos dentro de ciberseguridad. Somos muy pocos, Marco. Entonces, ahí hay un reto interesante en hacia dónde va a evolucionar la ciberseguridad, porque conforme seamos más, nos preparemos más, estemos más especializados, pues también vamos a poder proponer soluciones y a crear tecnología enfocada en ciberseguridad que sea más eficiente, que sea mejor, porque el otro lado, que es el cibercrimen, está también organizado, Marco, tiene recursos, tiene gente muy especializada que también están trabajando ese otro bloque. Por ejemplo, ahora en el metaverso, que por ejemplo marcas no empiezan ya a sacar productos, o que puedes hacer el súper, ¿no?, dentro del metaverso. Y pues todas estas cuestiones que de repente van a empezar a implicar cuestiones financieras, pues va a implicar también una vulnerabilidad aquí y allá, ¿no?, en el metaverso. Y en general los riesgos, de repente tendemos a no atenderlos hasta que ya los tenemos encima, ¿no? Y hasta que tenemos el problema de manera inmediata, ¿no? Como tú sabrás, nosotros acá en Asesores de Consejo y Alta Dirección, uno de los temas que más nos preocupa y que más tratamos de atender es la planeación estratégica, la administración de riesgos, y por eso concordamos contigo y nos hace muchísimo sentido, ¿no?, que todas las empresas debemos de tener un área con mira a contemplar la ciberseguridad y ver desde nuestra posición, ¿no?, qué podemos hacer, no importa si eres una pyme, ¿no?, o eres un gran corporativo financiero, de manera muy específica para poder atender todos estos problemas y todos estos retos. ¿Cómo podríamos apoyarnos nosotros en Nullsec para poder hacerle frente a todo esto? Nullsec es una empresa de ciberseguridad, como las hay cientos. Quisiera decir que hubiera miles en todo el mundo, ¿no?, atacando el tema de ciberseguridad. Nosotros con Nullsec, desde que nacimos como Nullsec el 2014, nacimos primero siendo una empresa de ethical hacking. Ser esa empresa que haga esos ataques, que encuentre esas vulnerabilidades en tus plataformas, en tu software, en tu infraestructura, antes que el cibercriminal las encuentre. ¿Para qué te sirve esto del ethical hacking?
pues para decir, yo tengo esta plataforma, me hicieron el ethical hacking, el pen testing, que es como normalmente se le llama, y encontraron todas estas vulnerabilidades. Las voy a atender, las voy a corregir y así minimizo mi riesgo, así minimizo la oportunidad que le estoy dando al ciberatacante o al cibercriminal que me afecte en mi infraestructura, ¿no? Entonces nosotros un bloque es hacia allá, hacia el ethical hacking. El otro bloque es desarrollo de tecnología enfocada en ciberseguridad. Aparte de Nulsec, me ha tocado participar en otras empresas, todas de base tecnológica, y la primera empresa que yo cofundé, Marco, en 2003, es una empresa de desarrollo de software. Entonces, traemos mucho ese gen del desarrollo de software. Entonces, también, después de años de trabajar en ese ethical hacking, en esas auditorías, en esos pen testing, pues encontramos que podíamos desarrollar algo propio. Y en el 2017 nos encerramos a hacer una investigación, nos encerramos a ver tendencias y venía muy fuerte lo que hoy en día es uno de los ataques más lucrativos para el cibercrimen, que es el ransomware. Entonces nosotros desarrollamos un software que es un EDR, es una herramienta anti-ransomware en casa. Entonces también hacemos ese tipo de desarrollo, ¿no? En conjunto con otras empresas, con aliados en otras partes del mundo que están en este mundo de ciberseguridad y de ethical hacking. Nos gusta encontrar un reto y ver cómo desarrollarlo. Y el último, Marco, que yo estoy muy metido en ese tema y me gusta mucho, el tema de consultoría. Primero en el tema de ciberresiliencia, que es encontrar y aceptar que somos vulnerables todos, que vamos a ser atacados en cualquier momento si es que no lo hemos sido, y a raíz y a partir de eso establecer la base, los protocolos y la normativa mínima para ir hacia una madurez en temas de ciberresiliencia. Ahí hacemos una consultoría en ciberresiliencia, le hacemos un diagnóstico bajo modelos ya probados, donde podemos determinar tu nivel de madurez e irte ayudando con esos protocolos y esas metodologías a elevar la madurez en ciberresiliencia y por ende reducir los riesgos. Nos ha ido muy, muy bien, Marco, con un curso de ciberseguridad para no técnicos, hablar con los usuarios, platicarles qué es esto de ciberseguridad, qué son los ataques, ver ejemplos, incluso hacer algunas prácticas donde les lanzamos ataques y a ver cómo les va. Es un tema que se debe hacer más, Marco, porque te digo, los usuarios lo ven ajeno. Vayamos al caso donde ya los directivos, el consejo dijo, yo voy a poner cartas en el asunto en ciberseguridad, invierto millones en tecnología, pero mi usuario sigue sin saber qué es ciberseguridad, dónde está la vulnerabilidad, por qué no debe hacerle clic a ese correo extraño, o por qué no debe entrar a esa liga que se ve extraña. Pues por más tecnología que tengas, Marco, por más millones que has invertido en tecnología, estás descuidando el bloque de las personas y de los usuarios. Está padrísimo todas estas vertientes que tienen, porque creo que justo atacan, ¿no? Todas las posibles caras, ¿no? Que puede enfrentar una empresa o una persona cuando se enfrenta, cuando hace cara, ¿no? A todos los problemas de la ciberseguridad. Está padrísimo. Y sí, evidentemente, ¿no? El usuario de repente nos hace falta también esta cultura, ¿no? De saber qué elementos detectar, ¿no? Cuando te llega un correo que dice que es de Instagram, por ejemplo, ¿no? Y que necesitas ingresar tu contraseña otra vez porque, quién sabe qué, ¿no? Por razón X. Entonces tú muy inocente entras, la pones y pum, adiós a tu cuenta, ¿no? Entonces creo que sí nos hace mucho falta esta cultura, este conocimiento. Está padrísimo el curso. ¿Tienen fecha para el próximo curso que van a dar de ciberseguridad? Para no... Los aperturamos a demanda, Marco. Okay. Tenemos convenios, por ejemplo, con Coparmex. Yo soy parte del consejo acá en Coparmex Los Mochis. Igual estoy en la mesa estratégica de ciberseguridad de Coparmex Nacional y los hacemos a demanda, ya sea con algún grupo empresarial o con empresas o lo damos en algunos consejos
pero normalmente esa demanda. No hemos trabajado en digitalizarlo y en subirlo a un esquema de e-learning, que es un plan de hacer este año para hacerlo todavía más accesible y poderlo mover más, ¿no? Masificarlo o escalarlo más, porque ahorita es 1 a 1. Entonces formamos un grupo, normalmente nos lo pide a demanda la empresa Ok. para sus colaboradores, ¿no? Entonces, es un curso de 6 horas. Normalmente lo hacemos 2 horas diarias o lo distribuimos más. Ahí nos ponemos de acuerdo con el cliente o con la empresa que nos lo demande, ¿no? Vemos 3 bloques, donde el primer bloque es aclarar todo esto que vimos en la entrevista de una manera más amplia, más detallada y más clara, Marco, de qué es ciberseguridad. Después, el siguiente bloque es el bloque relacionado a cibercrimen y ciberataques, cómo ataca el cibercrimen, cuáles son sus modelos de negocio, dónde está más el grado de vulnerabilidad en las empresas. Y el último bloque es este bloque de ciberresiliencia. O sea, cómo prepararte, cómo educar, cómo formarte, cómo ir elevando esa madurez que te decía en ciberresiliencia. Está genial porque justo por lo que platicábamos, ¿no? Esta falta de cultura y esta falta de que de repente áreas que no creíamos que teníamos que saber de ciberseguridad, pues sí tenemos, ¿no? Entonces, pues espero que las personas que vean esta entrevista, pues aprovechen. Vamos a poner aquí tus datos de contacto para que, pues si consideran, que yo creo que sí todos lo deberíamos de considerar apropiado, pues tengamos cada empresa por lo menos un curso, ¿no? De ciberseguridad y poder saber dónde están estos posibles riesgos que todos podemos llegar a tener en este tema.